usted nos va a complementar esa historia que empezamos a desarrollar desde ayer y que tiene que ver con el director de tecnología, si mal no estoy, del Ministerio TIC. Un nombramiento que no está exento de polémica por la situación que él sigue enfrentando cuando estuvo como gerente de un proyecto que manejó FONADE, pero también por las investigaciones pendientes que tiene a nivel de la Contraloría y de la Procuraduría por los incumplimientos de ese contrato del cual él era gerente o supervisor. Sí, pues es nuestra historia de ayer. Si ustedes tienen alguna duda, pues pueden consultarlo en nuestra página web o también en YouTube. El conflicto de intereses del nuevo director de infraestructura de Mintic por el contrato que demandó Mintic y que lo hizo contra FONADE. Pues rápidamente les comento, él es el señor Pedro Vera, él trabajó en FONADE y esto lo hizo en 2015. Resulta que en ese momento Mintic firmó con FONADE un contrato por más de 200 mil millones de pesos para continuar en esa estrategia digital, la fase 3 de conectividad y de puntos digitales. ¿Qué pasó? Resulta que fue pasando el tiempo y no cumplieron con lo que decía el contrato. Tanto así que 95 mil millones de pesos no tenían cómo justificarlo y a hoy FONADE no lo ha podido justificar. En ese momento el gerente del proyecto desde FONADE era el señor Pedro Vera. Después, Mintic demandó este contrato ante la Fiscalía y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque dijo, esto puede estar incurriendo incluso en unos delitos. Eso todavía sigue vivo. Pero ¿qué pasó? Mintic, el 12 de diciembre de 2022, contrató, incluso por orden de la ministra Sandra Urrutia, al señor Pedro Vera como director de infraestructura de Mintic. Hasta ahí, claro. Pero el dilema, Juan Pablo, pues claro, pero con también preguntas, ¿no? Porque si esto era correcto, si le daba pie Sí, para sí, una inhabilitación. hasta ahí claro para nosotros, digámoslo así, para usted, para mí, el proceso que se dio. Pero ahí es donde viene el asunto gris, digamos, por el momento. Sí, claro, con muchas preguntas de si esa área de infraestructura, la que conoce todos esos temas y el señor que estaba pues vinculado a la investigación, ¿cómo va a estar ahí conociendo de primera mano esos hallazgos? Pues entonces nosotros le preguntamos al señor Pedro Vera si él había reportado ese conflicto de intereses. Él nos dijo que sí, le pedimos que nos enviara ese conflicto de intereses, pero no nos contestó más. También hicimos la solicitud en el Ministerio TIC, pero también encontramos unos documentos, Paola Herrera encontró unos documentos donde el señor reportaba si en su hoja de vida para saber si había reportado o no sus conflictos de intereses. Y nos dimos cuenta que no, por lo menos en las fechas que tenemos. Entonces, miremos de una vez esos documentos. Estamos hablando que esto fue 2022, 2021, 2020. Y ahí no se ve que haya reportado un conflicto de intereses. Incluso Juan Pablo ahí se ve en la casilla sí o no y él pone la X en no. Claro, Entonces, eso, lo cual, y miremos la fecha, ¿no? Es que es importante mirar la fecha, pero donde, claro. en donde dice conflictos de interés no aparece nada, nada, nada. Sí, exactamente. Entonces aparece 2020, no. 2021, No. no. Ujú. Y 2022, si usted mira la fecha, exactamente esto fue 18 de noviembre de 2022 a las 4:34 de la tarde. También en el reporte aparece no, que no reportó. Potenciales conflictos de interés, no. Exacto. Entonces eso fue lo que empezamos a contrastar y mostremos ahora sí el chat que yo estaba teniendo comunicación con el señor Pedro Vera cuando le pregunté, él me dice, sí, sí lo reporté. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? O no nos está diciendo la verdad, o hay una incongruencia en la información que además es pública, o qué es lo que sucede. Nosotros insistimos con el señor Pedro Vera, no nos ha contestado, pero sí nos contestaron desde el Ministerio de TIC, desde el MINTIC, y nos dijeron lo siguiente, Juan Pablo. Nos dice que él sí presentó el documento reportando el conflicto de intereses, pero entonces si tenemos el documento de 2022, noviembre, diciendo, no, nos dicen que lo reportó, pero el 12 de diciembre de 2022, cuando se posesionó, diciendo que sí tenía conflicto para pronunciarse o decidir sobre temas asociados a FUNADE, nos dicen de Mintic que no lo pueden compartir porque hace parte de la carpeta con la historia laboral de él en el ministerio y esos documentos están amparados por reserva. Pero entonces le pregunté yo también al equipo de comunicaciones de Mintic que cuál era la explicación para, primero, no reportarlo y después decir, ay, sí, me acordé que tengo un conflicto de intereses,
cuando va a ser nombrado el 12 de diciembre de 2022. Nos dicen lo siguiente: el ministerio ya está revisando el tema de las diferencias en las dos declaraciones de conflicto de intereses. Y es posible, esto lo digo yo, no lo dice el ministerio, pero es posible que ellos empiecen a Andrea, verificar. ahí hay falsedad en documento público. Eso le iba a decir. Eso es falsedad en documento público. Usted no puede decir, usted no puede acordarse de repente que tenía un conflicto de interés cuando a conciencia un mes antes estaba llenando exactamente el mismo documento. Pero además, Andrea, y dígale esto a sus amigos, o a sus amigos, no, a sus colegas de comunicaciones del Ministerio TIC, este documento no es privado. Una declaratoria de este tipo no es privada, porque precisamente cuando usted está informando sobre un conflicto de interés, es algo que debe ser público. Eso no pueden decir que eso está guardado en una hoja de vida o archivado. Eso es público, porque precisamente por eso son funcionarios públicos, porque toda su vida, y en este caso todo su recorrido profesional, o en este caso incluso un tema judicial que tiene con el mismo ministerio, es de carácter público. Y esa falsedad le puede implicar... de la función pública, y de hecho cuando el gobierno sube estas hojas de vida las pone a consideración del público en general para que haya transparencia en los procesos. Entonces, si hay una discrepancia que se lo comentamos a ellos, pero pues no, nos insisten en enviarnos esta respuesta, Mauricio. Este delito de falsedad en documento público podría pagar de 48 a 108 meses de prisión. No. Esto en realidad me parece sorprendente. Me sorprende el silencio, me sorprende que primero le diga usted que sí, luego nosotros encontramos un documento en donde él claramente, es que volvámoslo a poner. Ahí está el comparativo de lo que le dijo usted en el chat de WhatsApp y lo que aparece en el documento, en donde es un no. Y que ahora ya apareció un documento en donde dice que sí. Mírelo. Mire usted, ¿cómo así? Está clarito, no. Y al otro lado dice, sí. Desde que lo volvieron a contratar en Mintic, desde 2016 a la fecha, sino solamente se acordó en 2022. Y para finalizar la respuesta oficial del ministerio, le comento que, bueno, ellos dicen que están revisando esa diferencia entre las dos declaraciones, y también está verificado, dicen ellos, que él no ha intervenido en ningún asunto asociado a FONADE, porque ese proceso de demanda está en manos de la dirección jurídica del ministerio, es lo que nos dicen. Pero pues llama mucho la atención que una persona que estuvo gerenciando este contrato en FONADE y cuya incumplimiento fue denunciado por Mintic contra FONADE, pues ahora represente los intereses de Mintic en esta área tan importante de la Dirección de Infraestructura.